Dios les bendiga, mis hermanos, amados y hermanas en el Señor. Vamos a continuar dando los discipulados. Esperamos que usted pueda poner atención ahí en su casa y pueda anotar y podamos, ¿verdad?, avanzar en nuestro crecimiento espiritual. La palabra de Dios es la que nos viene a reengendrar. Necesitamos ser reengendrados, hermanos. Y se logra con la palabra del Señor, con el poder del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Dios. Así que la humildad es muy importante para poder aprender. Hoy vamos a avanzar a un punto o a un tema nuevo que se llama el cambio de ley, y es un tema muy interesante. Vamos a estar orando. Ya está con nosotros el hermano Ángel, la hermana Sandy, la hermana Olga, la hermana Yamilé. Así que damos gracias al Señor por su misericordia. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de compartirla. Permite que mientras hablamos tu palabra, tu Espíritu Santo nos esté ministrando, nos esté enseñando, nos esté, Señor, ayudando a crecer y nos esté reengendrando, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que tu Espíritu Santo se mueva de una manera poderosa en nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, Señor. Muchas gracias. Amén. Bien, hermanos, el cambio de ley, ese es el tema con el que vamos a iniciar ahora. Hebreos capítulo 7, verso 12, vamos a leerlo en la Biblia Las Américas. Como siempre, ¿verdad?, ocupamos otras versiones. Ahí le voy a pedir a la hermana Sandy, al hermano Ángel, a la hermana Olga, que nos ayuden con otras versiones. Hebreos 7, 12 dice: porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Veamos otro texto. Ahí tienen el micrófono para... En la lenguaje actual nos dice: y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Ok, si hay cambio de sacerdocio, necesariamente la ley tiene que cambiar. Esta es la versión Torres Amat. Dice: porque cambiado el sacerdocio, es forzoso que también se cambie la ley. Mire, entonces a fuerza tiene que cambiarse la ley. Entonces vamos a avanzar acá con este punto. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios, dice Primera de Corintios capítulo 14, verso 33 en la versión Oso. Dice: porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces Dios es Dios de orden, ¿sí? Y esto vamos a irlo detallando. Vamos a ver lo que nos dice el primer párrafo de la introducción ahí en nuestro material y en el material que usted tiene en su casa. Dice la Biblia, el material: Dios siempre ha querido que sus hijos se conduzcan también en orden, porque Dios es orden. Entonces, para ello dice que ha establecido leyes para sus creaciones en diferentes épocas, con el propósito de que no se desvíen y puedan conducirse agradablemente delante de Él. Entonces, Dios pone leyes en diferentes épocas, y también, hermano, para las diferentes creaciones que Dios ha hecho.
para que haya un orden. Siempre nuestro Dios, hermanos, va a poner orden en todo. Amén. Eso está claro, ¿verdad? Vamos entonces avanzando. Esto sucedió, hermanos, hasta que apareció nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3, verso 19, en la Reina Valera 1960, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Mire, aquí habla de la función de la ley. ¿Sí? Lo tienen ahí, ¿verdad? Dice: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Vamos a ver qué nos dice en otras versiones. Gálatas 3, 19, por favor. Amén. Aquí nos dice: entonces, ¿para qué la ley fue añadida con miras a las desobediencias? Pero solamente valía hasta que llegara ese descendiente de Abraham, para quien era la promesa. Y fueron ángeles los que la concertaron, haciendo de mediador Moisés. Entonces, ¿a quién se le dio esa promesa? A Abraham. ¿Y quién es esa simiente? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, veamos si hay alguna otra versión. ¿Tienen alguna versión diferente o que complemente? Amén. Dios habla hoy. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada después para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres, hasta que viniera esa descendencia a quien se le había hecho la promesa. La ley fue proclamada por medio de ángeles y Moisés sirvió de intermediario. Entonces, mis hermanos, aquí encontramos pues para qué sirve la ley. ¿Sí? Fue para que hubiese orden, hermanos, a causa de las transgresiones, hasta que viniese Jesucristo. O sea que la ley fue para poner un poco de orden. Amén. Ahora, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos dice aquí el material, desde Génesis hasta Apocalipsis, en el cuarto renglón, dice: vemos plasmadas estas leyes en diferentes tiempos y para diferentes grupos de personas. Esto es interesante, hermanos, porque de lo contrario nosotros vamos a meter una ley en un tiempo que ya no le corresponde. Amén. Entonces, estas leyes fueron para diferentes tiempos y para diferentes grupos de personas. ¿Ok? Entonces leemos en la epístola a los Hebreos que cuando el Señor Jesucristo resucitó, fue constituido como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y entonces hubo un cambio de sacerdocio del Levítico, el sacerdocio levítico, al sacerdocio de Melquisedec. Con eso, hermanos, ocurre también un cambio de ley. Específicamente, hablando de la ley mosaica. Por eso leemos allá en Hebreos 7:12, cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre un cambio de ley. Pero el orden del sacerdocio, los sacerdotes levitas fueron hasta Cristo. Pero Jesús, nuestro Señor Jesucristo, viene a implementar el nuevo orden de sacerdotes, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Amén. Entonces Hebreos 7:12 nos dice: cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre un cambio de la ley. Esto mucha gente no lo acepta todavía, no lo entiende todavía, porque tiene que ser, hermanos, por medio de la revelación que da el Espíritu Santo y el deseo de entender, ¿verdad?, la palabra del Señor. Entonces vamos a entrar al desarrollo y veamos lo que nos dice aquí este material. Una ley, hermanos,
es un precepto o norma que proviene de la autoridad suprema. Precepto, norma, pero proviene de una autoridad suprema, en este caso de Dios. Estas leyes varían según el tiempo. Esto es algo, hermanos, que mucha gente pues le cuesta trabajo comprender. La ley viene de parte de Dios, no de parte de los hombres. Pero esas leyes pueden variar, hermanos. Pueden variar según el tiempo. Amén. Y también según el tipo de personas o los grupos de personas. Porque dice la Biblia que Dios va a juzgar a los judíos, a los que están bajo la ley, conforme a la ley. Y a los que no estuvieron bajo la ley, sino bajo la ley de la conciencia. Que ahí entran, hermanos, los mayas, los aztecas, los toltecas, todos aquellos grupos étnicos que existieron antes de Cristo, que nunca se les habló de Cristo. Eso dice Romanos capítulo 1, parece que es que van a ser juzgados de acuerdo a la conciencia. Porque hay muchos que hicieron lo correcto delante de Dios, pero porque fueron guiados por su conciencia. Está tremendo. Leemos pues en la Biblia que el Padre, hermanos, escribió en tablas de piedra. Ahí vamos a ir entrando. El Padre escribió en tablas de piedra, que tiene que ver, hermanos, estamos hablando de leyes, ¿verdad? Las escribió en tablas de piedra. Éxodo 31:18, si gusta alguien leerlo, por favor. Aquí está en la pantalla. Nos dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces ahí tenemos que el Padre escribió la ley en tablas de piedra. El Hijo escribió en la tierra. Juan capítulo 8, verso 6, hermano Ángel. Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Entonces Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Entonces, hermanos, eso es el Señor escribiendo en la tierra. Pero el Espíritu Santo está escribiendo en este tiempo. Fíjense, ya en otro tiempo, en nuestro corazón. Hermana Sandy, 2 Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne y del corazón. Fíjense, no en tablas de piedra como lo hizo el Padre, sino que ahora el Espíritu Santo está escribiendo en tablas de carne, en el corazón. Incluso hay unos versos en la Biblia que no lo tenemos ahorita, pero dice que también escribe en nuestra mente y en nuestro corazón la ley de Dios. ¿Ok? De manera pues, checamos, mija, poquito para abajo porque siento que está poquito. Ok, entonces, hermanos, ya tenemos pues al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre escribió en tablas de piedra. El Hijo escribió en la tierra. Y el Espíritu Santo en los corazones. ¿Ok? Ahora, el Altísimo, hermanos, porque también el Altísimo, cuando hablamos del Altísimo, estamos hablando del Elyon o del Elión, que es la esencia primigenia de Dios. ¿Sí? La increada, la que, hermanos, por eso es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma esencia. Y son uno, porque tienen la esencia del Altísimo. Y el Altísimo es el que no puede sostener ni los cielos de los cielos de los cielos.
Amén. A Él nadie le ha visto. A la esencia de Dios nadie le ha visto. Ahora, el Altísimo escribió en los cielos. Y dice Salmo 19, verso 1 y verso 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces, ahí tenemos pues la cuadridimensión, una cuadridimensión, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Altísimo. Entonces, no es que hay 4 dioses, ni es que hay 3 dioses, porque es una misma esencia, es Dios. Y el Salmo 19, verso 3 dice, no hay lenguajes, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Entonces, también vemos que aquí, hermanos, esto lo tenemos, ¿verdad? Aquí en el... ¿Sí? Vemos esto. El Padre escribió sus leyes a lo largo del Antiguo Testamento. ¿Sí? Eso ya es a nivel Biblia, ¿verdad? Ahí entra ya el tiempo. Sí, el tiempo. Pero ahora dice, el Hijo escribió en los Evangelios sus leyes. Si queremos saber cuáles son las leyes del Padre, en el Antiguo Testamento. Si queremos saber cuáles son las leyes del Hijo, en los Evangelios. ¿Ok? Y si queremos saber cuáles son las leyes del Espíritu Santo, en las epístolas. ¿Ah? Entonces, y si queremos saber cuáles son las leyes del Altísimo, tenemos que ir a Apocalipsis y estudiarlo un poco más a profundidad. Entonces ahí tenemos testimonio, amén. En la Biblia tenemos el testimonio completo del Dios Altísimo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que parte del pueblo de Dios no ha entendido, hermanos, porque cada época se ha regido por sus propias leyes, no leyes que ha inventado el hombre, leyes que Dios ha puesto, quedando algunas vigentes hasta nuestros días. Entonces, hay un tiempo en que el Padre escribió sus leyes y bajo esas leyes se vivió, sobre todo el pueblo de Israel. Entonces viene el Señor Jesucristo y también presenta las leyes del Hijo. Y luego viene el Espíritu Santo también para enseñarnos las leyes divinas. Y muchas de esas leyes no han pasado, han quedado vigentes hasta nuestros días, solamente que hay que darle el sentido correcto o el sentido espiritual que le corresponde, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, para entrar en este tema debemos dar un repaso. Aquí no vamos a encontrar tal vez este tema, esta parte, y yo le pido que me tengan paciencia para que tal vez algunos hermanos necesiten una explicación acerca de la cuadridimensión de Dios, porque la cuadridimensión, hermanos, es un tema, la verdad, un poquito, pues, muy interesante, pero a mí en lo personal me costó mucho, y me ha costado, no lo he entendido completamente. Pero para entrar en este tema, entonces vamos a repasar la cuadridimensión de Dios, es decir, la manifestación de 4 elementos que componen un todo, 4 dimensiones o 4 manifestaciones, misma esencia, pero con diferente función. Amén. Pero son, decía, 4 elementos, 4 dimensiones, 4 manifestaciones, tienen la misma esencia, pero tienen diferentes funciones. ¿Ok? Entonces veamos, Salmo 91, verso 1, aquí encontramos la cuadridimensión de Dios. Es uno de los textos, hay diferentes en la Biblia. Cuando tocamos el tema de la cuadridimensión hace años, hermanos, cuando quise dar temas que
que estaban muy profundos y que todavía muchos no habían desarrollado dientitos, ¿verdad? Para masticar, pues yo le empecé a dar. Y creo que ni yo los entendí. Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Y esa palabra Altísimo es la palabra Elión o Elaión. Esa es una referencia, hermanos, al Todopoderoso, a la esencia primigenia de Dios, a la que nadie ha visto. Nadie ha visto al Padre. Entonces, ¿a quién vio Moisés? Perdón, acabo de decir, nadie ha visto al Altísimo. Vamos corrigiendo. Entonces, ¿a quién vio Moisés? Al Padre. Morará, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, Elión o Elaión, morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa palabra, hermanos, no es la misma que se usa en Altísimo, sino que acá es Shaddai. Y cuando ya buscamos esa palabra Shaddai, que no es el propósito, un estudio minucioso solamente para que entendamos que hay 4 manifestaciones, 4 elementos, una misma esencia, pero 4 manifestaciones, diferentes funciones que tiene cada uno. El omnipotente es el Shaddai, y el Shaddai es el Espíritu Santo. Salmo 91:2 dice: diré yo a Jehová. Y Jehová, hermanos, estamos hablando del Padre, esperanza mía y castillo mío, mi Dios. Y esa palabra Dios es Elohim, en quien confiaré. Entonces ahí hay 4 formas o 4 nombres, y son 4 elementos. ¿Sí? Pero ellos tienen la misma esencia, por eso Dios es uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes personas, pero tienen la misma esencia divina. Es como un vaso, pues, digamos, una jarra de agua, hermanos, que usted vierte en 3 vasos, la esencia, el agua, y esos 3 vasos, aunque son distintos vasos, tienen la misma esencia. Por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, aunque tienen diferentes funciones. ¿Ok? Pero aquí estamos viendo la cuadridimensión. Entonces, si lo alcanzamos a ver, hermanos, y usted lo puede investigar un poquito más, usted verá que el Altísimo, el Elión, tiene una función, el Omnipotente, el Shaddai, que es el Espíritu Santo, otra función, el Padre, que es Jehová, otra función, y Dios, que es Jesucristo, el Elohim, el Hijo, otra función. Amén. Ok, entonces vamos definiendo los nombres, y no sé si ya los tienen anotados ahí, sí, más o menos. Ok, vamos a definir los nombres, hermanos. En 2 de Tito capítulo 2 verso 20 hay un texto que hay que verlo con los ojos espirituales y entenderlo espiritualmente también, hermano. Dice: pero en una casa grande. La casa grande, hermanos, es la creación de Dios. Es la casa de Dios. No solamente hay utensilios de oro, y lo puse con letras remarcadas. Hay utensilios de oro. Fíjense que cuando en la Biblia se habla de oro, está hablando de una naturaleza divina. Entonces hay vasos de oro divinos. En este caso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también hay de plata. Y de plata podríamos decir, hermanos, que cuando hablamos de plata estamos hablando de serafines, querubines, arcángeles, ángeles.
¿sí? Vasos que tienen una esencia más baja, diría, no esencia, tienen una naturaleza un poquito de menos rango, ¿sí? Y luego dice, sino también de madera y de barro. Y ahí entramos los seres humanos. ¿De qué somos hechos? De barro. Y también la madera hace una referencia a la humanidad del ser de nosotros. Dice, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces hay vasos de oro. Esos vasos de oro, hermanos, es a lo que vamos a enfocarnos en esta tarde, en esta enseñanza. El elayo que vimos ahorita en el Salmo 91, verso 1. El elayo es el Dios altísimo, la esencia increada. ¿Sí? O sea, nadie lo creó. Él es. Él no existe, más bien Él es. Él no tiene principio ni tiene fin. Es la energía primigenia, es decir, la energía primera, la energía original de Dios. Y Dios no tiene principio, no tiene fin, a Dios nadie le ha visto. San Juan capítulo 1, verso 18. Por eso, ¿verdad? Mucha gente nos confundíamos o nos confundimos cuando decimos, pero si Moisés, entonces, ¿a quién le dio la espalda? Pero dice la Biblia que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Entonces, ¿con quién habló? Porque a Dios nadie le ha visto, nadie. Pero está en San Juan 1:18, en el Nuevo Testamento. Imagínense el Señor dando una enseñanza así y que alguien se levantara y le dijera, Señor, creo que te equivocaste ahí, porque Abraham vio a Dios. Moisés hablaba cara a cara con Dios. Entonces, ¿a quién se refiere? Al Padre, a Jehová. Fue a él al que vio Moisés y Abraham. Porque con el lion, la energía primigenia, hermano, eso nadie la ha visto. Nadie la puede ver. Definitivamente que el que vea, el que tenga alguna experiencia así muere. Pero bueno, veamos entonces acá. Por eso dice, pues, el que habita al abrigo del Altísimo. Y el Altísimo, hermanos, es el Lion. Usted lo busca en hebreo. La esencia. Es la esencia. De esa esencia se puso en el vaso del Padre, en el vaso del Hijo y en el vaso del Espíritu Santo. Que ahí, hermanos, hay otro tema muy interesante que tiene que ver con cosas más profundas, que luego vamos a estar platicando con la ayuda del Señor. Amén. Eclesiastés 5:8 dice lo siguiente en la versión BMW, faltó esa BMW. Si vieres la opresión de los pobres y la perversión de juicio y de justicia en alguna provincia, no te turbes a causa de esto, porque sobre el alto otro más alto vigila, y sobre ellos el Altísimo. ¿Quién es el alto? ¿Quién es el más alto? ¿Y quién es el Altísimo? Entonces, hermanos, este es un texto que nos habla acerca de que no te preocupes, Dios va a hacer justicia, Dios va a hacer que las cosas se acomoden y haya un orden en algún momento, ¿verdad? Pero, hermanos, el Altísimo está por sobre todo ello, ¿ok? Entonces estamos hablando del Lion, del Altísimo. Ahora vamos con el Shaddai. El Shaddai. Shaddai, hermanos, quiere decir en hebreo
pechos que amamantan. Y pechos que amamantan, porque el Espíritu Santo hace la función, hermanos, de una madre. Esto es algo interesante porque, hermanos, tanto hay gente que se sale se va al nivel de herejía, ¿verdad? Diciendo que el Espíritu Santo es mujer. Pero el Espíritu Santo cumple una función, hermanos, que es de una madre, de una nodriza, porque porque una nodriza, una madre, amamanta, hace una función maternal, pero es masculino. Su cuerpo es la iglesia, ¿sí? Y ese Espíritu Santo, el Shaddai, quiere habitar en la iglesia, quiere llenarla. Por eso es importante que nosotros como iglesia, hermanos, nos dejemos llenar por el Espíritu Santo. Pidamos la llenura del Espíritu Santo. Por eso dice acá, mora a la sombra del Omnipotente, del Espíritu Santo, Todopoderoso. Amén. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, nosotros somos templo de Dios y el Espíritu Santo de Dios quiere morar en nosotros, o mora ya en nosotros. Amén. Fíjense qué tremendo, porque en algún momento, hermanos, en la eternidad hubo un padre, un hijo y una madre. Sí, porque la Biblia habla de familias divinas. Entonces, eso es un tema aparte de esto que estamos hablando. Pero no solamente hubo la rebelión de Satanás, sino también hubo otra rebelión, la rebelión de la reina del cielo. Entonces, eso es otro punto. Es un punto que tiene que ver con esto, pero el Espíritu Santo entonces queda sin vaso en qué morar, ¿verdad? Por eso el Padre sí tiene un vaso. La esencia de Dios está en el vaso del Padre. La esencia de Dios está en el vaso del Hijo. Y la esencia de Dios en cuanto al Espíritu Santo no tiene vaso. Por eso nosotros, la iglesia, es el vaso en el cual el Espíritu Santo mora. Y está buscando morar en más personas. Amén. Espero estarme explicando bien. Si tienen alguna opinión, algún comentario, ¿no? Ok, vamos. Pasamos entonces a Jehová, al Padre. Lo estamos poniendo en el orden que está en el Salmo 91. El Padre se manifestó en el Antiguo Testamento y se le hizo visible a Moisés. Por eso, pues, Éxodo 33, 11. Nosotros vamos a leer. El Padre habló por medio de los profetas, pero se le hizo visible a Moisés en Éxodo 33, 11. Por eso dice ahí, hermanos, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Tremendo. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ese es un colaborador, ¿no? El que decíamos. Entonces Moisés hablaba cara a cara. ¿Con quién? Con Jehová. Ahí lo dice. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Ok? Entonces, esto es interesante, hermanos, porque tenemos que definir esto. Entonces, por eso dice acá, diré yo a Jehová, al Padre. ¿Cómo dice? Diré yo a Jehová, escudo mío o castillo mío. Jehová, ¿cómo dice?
Pero el Salmo 91, ¿cómo es que ya se me está? El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Shaddai. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Pero acá dice, escudo mío, ¿verdad? Y veamos, San Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Pero no al Padre, a Dios, a la esencia, al Altísimo, que es la esencia, ¿verdad? El unigénito Dios que está en el seno del Padre. Ahí está haciendo una diferencia entre Dios, aunque el Padre es Dios, aunque Jesucristo es Dios, pero dice Dios, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí hay una diferencia. Sí. Entonces luego tenemos, hermanos, entonces aquí tenemos ya al Elión, tenemos al Espíritu Santo y ahora tenemos al Padre. Pasemos al Elohim, que es el Hijo, que es Dios también. Él es el unigénito del Padre, o es el unigénito del Padre por medio del cual todos los que crean tienen la bendición de salvarse, de ser perdonados y de ser llamados hijos de Dios. Así que, hermanos, aquí tenemos pues esta palabra y veamos acá, por eso dice, mi Elohim, mi Jesús, en quien confiaré. Amén. Entonces, entonces esta es una cuadridimensión, la cuadridimensión divina. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a otra. Y veamos acá, porque aquí voy a hacer como todavía tenemos tiempo, voy a hacer un avance. A ver, ok. El Elohim. Vamos a ver, hermanos, entonces a entrar aquí. Esta era la ley del Padre, ¿verdad? Me pasé hasta. A ver. Sí. No. Ok, hermanos. Permítame que quise hacer algo, pero no me salió. A ver. Ahí está. Ahí está. Ok. Entonces vamos hermanos, a entrar al tema que tenemos acá en el material de discipulado. Dios ha tratado a la humanidad en diferentes edades, tiempos. Primero el Padre, luego el Hijo y el Espíritu Santo y el Altísimo. Entonces, yo quiero que usted no se vaya a confundir y diga, entonces creen en 4. No, hay un solo Dios, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 son uno solo. ¿Y por qué dice uno solo? Porque es una misma esencia. La esencia del Altísimo. El Altísimo es la esencia. Bueno, entonces, vamos a ver acerca de la ley del Padre. Recuerde que el tema es el cambio de ley. ¿Cuándo es que nosotros dejamos ya de estar bajo la ley de Moisés? La ley del Padre. Entonces, la ley del Padre, hermanos, vamos a ver que la vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento
La ley del Padre, en la ley del Padre se constituyeron dos tipos de ley. Y una para toda la humanidad, dos para el pueblo de Israel. ¿Ok? Esto es importante. La ley del Padre está en todo el Antiguo Testamento. Pero se constituyeron dos tipos de ley de manera general. Una para toda la humanidad y la otra para el pueblo de Israel exclusivamente. Y las dos venían de Dios, del Padre. Entonces, para toda la humanidad, vamos a ver dónde dice la Biblia y por qué estamos hablando de que para toda la humanidad había un tipo de ley. Veamos. Ese tipo de ley es la que Dios estableció antes de tratar específicamente con el pueblo de Israel. Esa ley la puso en la conciencia de las personas. ¿Ok? En la conciencia. Si me ayuda por ahí, Sandy, a ver qué es conciencia, de acuerdo a algunos conceptos, ¿verdad?, que podamos manejar aquí. Dios puso, hermanos, en la humanidad, ¿ok? En la humanidad completa, ¿sí? En la humanidad completa puso la ley en la conciencia de las personas. ¿Ok? ¿Qué dice ahí de conciencia? Acerca de la conciencia, vamos a definirla, vamos a tratar de entender un poquito eso. Como conciencia se define el conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos. Como tal, la palabra proviene del latín conscientia, y esta a su vez del calco del griego syneidesis, que significa con, y eidesis, que traduce conocimiento, es decir, con conocimiento. También dice que es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismos, de tener conocimiento y percepción de su propia existencia y de su entorno. Ok, entonces la conciencia nos hace conocernos a nosotros mismos, cómo estamos, si estamos bien o estamos mal, si nos conducimos correctamente. En el tiempo que vivimos, la gente, hermanos, le quiere llamar bueno a todo, pero su conciencia misma les acusa cuando están actuando mal. ¿Sí me explico? La conciencia, hermanos, no es un grillito que nos canta y nos dice está mal, está mal, está mal. Es que el Señor en nuestra conciencia puso la ley, su ley, de lo que está bien y lo que está mal. Otra cosa es que alguien no lo reconozca. Otra cosa es que alguien oculte sus pecados. Otra cosa es que, hermanos, nos hagamos como que, ahí no lo puedo decir, nos hagamos como que la Virgen nos habla. Como que no pasa nada. No, todos tenemos conciencia. Y antes de que la ley de Dios viniera al pueblo de Israel, la humanidad tenía ya una ley en su conciencia. Vamos a verlo en Romanos 2:12. Si me ayudan con otra versión, porque esta parece que es la Reina Valera o la Biblia de las Américas. Dice Romanos 2:12: porque todos los que sin ley han pecado, ahí entran, hermanos, los mayas, los aztecas, los ¿cuáles más? Los pieles rojas, díganme una tribu de esas de antes, los olmecas, los toltecas, los mixtecas, ya lo mencioné, zapotecas, eso ya, en Zacatecas, no, ¿verdad? Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y ahí estás haciendo una división de dos tipos de personas: los judíos, los israelitas, y todos aquellos que no eran israelitas y que eran
que eran catalogados gentiles. Entonces, no es que no tenían ley, es que era una ley diferente. La ley en Israel había sido escrita en piedra, en tablas de piedra. Pero la ley en el mundo, en la humanidad, los que no pertenecían a Israel, en su conciencia. Así que alguien puede decir, yo no llego a ninguna iglesia, yo ni me interesa. De todas formas hay una ley en tu conciencia que te dice lo que está bien o lo que está mal. Y por eso es que hay gente a veces que no son cristianas, hermano, que se comportan mejor que nosotros. Qué tremenda. Sí, adelante. Aquí hay otra versión. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Entonces, ¿y por qué ley van a ser juzgados los gentiles? Por la ley de sus conciencias. ¿Sí? ¿Alguna otra versión que nos ayude un poquito más? La Biblia Castilian dice, todos los que han pecado sin conocer la ley, o sea, pues porque no tenían ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Sí, ok. Vamos a ayudar a los hermanos. ¿Ibas a leer alguna versión? No. ¿Sí? Ayúdanos, pues. Ahí tenemos una versión más, hermano. Nueva traducción viviente nos dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Amén. Bueno, entonces, hermanos, ahí tenemos claro, ¿verdad?, cómo actúa la ley de Dios. Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando, dice luego, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces ahí tenemos, ayúdenme ahí con eso, con alguna otra versión más actual. Pero aquí lo que nos está diciendo, hermanos, es que los gentiles, los que no tenían ley en el tiempo que se les dio la ley a Moisés y a los judíos, a los israelitas, esos gentiles son juzgados de acuerdo a la ley que fue puesta en sus conciencias. ¿Ok? Y sus corazones, en sus corazones, dice, la obra de la ley escrita en sus corazones. A ver, léame, ayúdenme. Fuerte, hija. Con voz de predicadora. Claro que sí, hermano. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Mire, por instinto. ¿Por qué por instinto? Porque está en su naturaleza, en su conciencia. Es que, mire, hermano, cuando Dios hizo al hombre, oiga bien, cuando Dios hizo al hombre, sopló aliento de vida en él. ¿Qué es eso? Espíritu. Nosotros tenemos un espíritu en nosotros que fue creado por Dios, que conoce a Dios, que entiende lo que es bueno y lo que es malo. Amén. ¿Qué más dice el verso 15? Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Bien, la conciencia acusa si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto, pero eso era, hermanos, antes que viniera el Evangelio, antes que viniera Jesucristo y nos mostrara el camino. Quiere decir entonces que nuestros tatarabuelos y ametrallabuelos, dice el apóstol, esos, aunque digamos, no, pero si no conocieron, pero tenían una ley en su conciencia. Incluso muchos de ellos se comportaron mucho mejor que muchos de nosotros, aunque no tenían la ley de Dios. Por ejemplo,
A ver, En este tiempo, si alguien muere sin haber escuchado la palabra de Dios, de todas maneras, por su conciencia, va a ser juzgado, ¿verdad? en este tiempo tienen la oportunidad, van a escuchar la palabra de Dios. A todos se les está dando la oportunidad en este tiempo, porque es otro tiempo. Ok. Se les está dando la oportunidad de recibir a Cristo. Ahora, si alguien lo rechaza, Ya. sí va a ser juzgado de otra forma. De todas maneras va a ser juzgado de otra forma, pero, perdón, pero se le presentó la oportunidad de ser salvo por medio de Jesucristo. Cosa que los gentiles de nuestros antepasados, pues, los mexicas, no tuvieron esa oportunidad. Aun cuando, estoy hablando antes de la, ¿cómo se llama?, de la conquista española. Porque cuando viene la conquista española, pues aunque a la fuerza les hablaron de Cristo y le hablaron de cosas, pero esa fue la fuerza. ¿Ok? No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta. Por ejemplo, ahora sí que el otro pueblo que fue igual de descendencia de Abraham, que eran los ismaelitas, ellos tampoco tuvieron la ley, pero aún así, de cierta forma cumplían la ley, ¿verdad? Los ismaelitas, sí, de alguna manera, por medio de Abraham, ellos, porque Ismael es descendiente de Abraham, de alguna manera conocieron acerca de Dios, porque Ismael vivió un tiempo con Abraham. Incluso Dios ya ve que le dio palabra, le dio promesa, que también de ellos haría una nación grande. Bueno, pero sí, hermanos, estamos hablando pues de cómo la ley de Dios fue escrita para el pueblo de Israel en tablas de piedra. Para la humanidad de ese entonces fue escrita en sus corazones, en su conciencia. Y sus razonamientos, o ¿cuál fue la palabra que usaste ahí, Sandy? Lo que usa esa versión. Su instinto le dice si está bien o está mal lo que están haciendo. Bueno, para el pueblo de Israel, porque acabamos de hablar para aquellos que no eran, aquellos que eran gentiles, para toda la humanidad. Para el pueblo de Israel, hermano, para el pueblo de Israel se le dio la ley que fue escrita en tablas de piedra, pero queremos subrayar que era para el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel había sido escogido para ser una nación santa, un real sacerdocio. Porque fue un pueblo adquirido por Dios. Ellos iban a anunciar las virtudes de aquel que los sacó de Egipto a la tierra prometida. Para ellos era eso, ¿no? Pero, aunque se va a escuchar un poquito feo, pero qué bueno que rechazaron al Señor, si no nosotros, ¿qué? Porque al rechazar al Señor, hermano, se nos contó a nosotros como un pueblo que no era pueblo, pero que vino a ser un pueblo por la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Ok, entonces, Éxodo 31:18 dice, y vio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Eran específicamente para el pueblo de Israel y eran leyes externas. Por ejemplo, 6 días trabajarás toda tu obra, mas el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No matarás, no sembrarás 2 clases de semilla en el mismo campo, etc. Incluían muchas cosas, ¿verdad? Esas leyes, pero eran leyes externas. Por ejemplo, Éxodo 29, verso 10, verso 13, aquí tengo, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Eso era para el pueblo de Israel, hermano. Éxodo 20:13, no matarás. Esa sí se extendió a toda la humanidad. No cometerás adulterio, también. No hurtarás.
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Algunas de estas leyes, hermanos, no pasaron hasta nuestros días, porque fueron hechas como para ejemplo. La mezcla de hilos en la ropa, por ejemplo. Ese es un ejemplo que el Señor dejó. ¿Me entiendes? Eran como metáforas, como parábolas, como enseñanzas que estaban ocultas para nuestro tiempo. No pasaron literalmente. ¿Me explico? Porque dice la mezcla de hilos en la ropa, creo que era algodón con otro tipo de seda, ¿no? No lo debían mezclar. Pero ahí lo que se enseña es que no debemos mezclar lo inmundo con lo puro, con lo santo, ¿sí? Entonces, la mezcla de hilos en la ropa, guardar el sábado literalmente, porque algunos hermanos no entienden que fue un ejemplo. Guardar el sábado, hermanos, apuntaba hacia Jesucristo, que nos iba a traer o nos trajo reposo. Y entonces nosotros no guardamos sábado, domingo, ni lunes, ni martes, ni viernes, lo guardamos todos. Porque cuando la Biblia dice, hoy es el día de salvación, no entrarán en mi reposo, dijo el Señor, en el día de reposo, y el día de reposo es hoy. Y mañana también será el día de reposo. Y si llegamos al viernes, ese día vamos a decir, hoy, viernes, es el día de reposo. Y así cada día es el día en que podemos reposar en Cristo. Entonces, guardar el sábado no es forma literal, hermano. Eso era para el pueblo de Israel de forma literal. La mujer no vestirá ropa de hombre. Eso también, hermanos, eso está hablando en un sentido espiritual, metafórico, también de forma de parábola, porque mire, lo que estaba hablando ahí en ese tiempo era que una mujer no debía vestir ropa de hombre, porque en ese tiempo pues era, ¿cómo se llama esto? Lo que ahora llamamos transvesti. ¿Me entiendes? Era transvestismo, y era la antesala a la homosexualidad. Entonces no debían vestir ropa de hombre, ni el hombre vestir ropa de mujer. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Si en ese tiempo usaban túnicas. Sí, la conducta, pero había una diferencia, ¿no? Para no caer en ese tipo de cosas. Ahora, en este tiempo, eso no está en la ley de Dios, en la ley para nuestro tiempo. Amén. No sé si tienen algún comentario o algo. No, Okay. sí, la ropa, ¿no? Ajá. Pero la conducta. Pero la conducta sí tiene que cambiar. Sí. Ok. En Deuteronomio 22:5 dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Y ahí hay personas que dicen, la mujer no tiene por qué ponerse pantalón. Pero no está hablando de eso. Dice, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Y ahí está hablando, hermanos, de ser transvesti, de que es la antesala de la homosexualidad. Los sacrificios literales, las leyes acerca de los leprosos, las leyes acerca de los muertos, etcétera, que están en Levítico capítulo 1 y Levítico capítulo 2, que no lo vamos a leer, pero se lo voy a dejar de tarea para que usted lo investigue. Levítico capítulo 1 y capítulo 2. Ahí, hermanos, esas leyes no pasaron para nuestro tiempo. Esas eran leyes para el pueblo de Israel. Bien, mis hermanos, hasta aquí. ¿Perdón? La ley del Padre. Sí, entonces tenemos, esa es la ley del Padre, la que acabamos de hablar. Pero estamos hablando del tema general
el cambio de ley. Que el Señor nos ayude. No sé si tienen alguna pregunta, hermanos, alguna aportación o algo que no esté muy claro. El pastor no está muy claro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor. Bendecimos la vida de nuestros hermanos y hermanas que estuvieron en este estudio, en este discipulado. Yo te ruego, Señor, que aquello que no está claro, tu Espíritu Santo traiga, Señor, la revelación a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu y podamos entender. Gracias, Señor, por la vida de Ángel, de Sandy. Gracias por la vida de Olga Lidia, por Zayan Yamilet, Señor, gracias. Te ruego que bendigas a mis hermanos que no pudieron estar esta noche, pero en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bien, mis hermanos, mis amados hermanos, nada más para definirnos allá con los hermanos, hoy estuvimos viendo a los hermanos donde me habían dicho que íbamos a tener un culto el viernes. No los encontramos, mis hermanos. Entonces, para no errar, hermana Laila Ochoa Márquez, hermana Oralia Torres López, sí vamos a hacer el culto allá. Me dijo la hermana Marta que está disponible ahí la casa para hacerlo. Confírmeme hoy mismo, ya yo lo aviso al grupo, que el viernes a las 6 de la tarde tenemos un culto en casa de la hermana Oralia, el hermano Manuel, hermana Marta, hermano Santiago. Dios les bendiga a todos y que pasen muy buenas noches. Esperamos que me estén escuchando, ¿verdad? Que no esté... Amén, dice el hermano Alberto, pero hoy no, hoy está aquí. Bueno, que Dios me los bendiga, hermanos, que pasen buenas noches. Adiós.